Buenos días, hoy 30 de marzo de 2016, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 12 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en el recinto la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala. También nos acompaña el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además, magistrado presidente, con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y previo a solicitar al secretario informe sobre el orden del día con los asuntos listados para ponencia, se da cuenta al Pleno que en virtud de que el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, cubrió la guardia relativa al periodo no laborable con motivo de Semana Santa, se le repondrán 2 días mismos que comenzarán a surtir efectos a partir del día de hoy y fenecerá el 31 de marzo del año en curso, sometiendo a su consideración que sea el suscrito, es decir, su servidor, quien atienda el despacho de los asuntos de la segunda sala. Asimismo, como consecuencia de lo anterior y a petición del magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, se propone retirar del orden del día los proyectos que habían sido listados para su presentación ante este Pleno, por lo que quienes estén de acuerdo con dichas propuestas, les solicito lo expresen levantando la mano. Se aprueban las propuestas por los magistrados presentes. Asimismo, expreso que a petición del magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz se retira del orden del día para una mejor valoración la ponencia relativa al TOCA 797, diagonal 15, listada como punto 13º del orden del día. Ahora bien, se solicita al secretario general de Acuerdos dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión y que fue originalmente notificado a los integrantes de este órgano colegiado se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal y atendiendo que fueron retiradas las ponencias presentadas por el magistrado de la segunda sala y relativa al punto 13º, por parte del magistrado de la cuarta sala, quedamos con 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Magistrados, pongo a su consideración el orden del día. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por los magistrados presentes. Continuando con el listado de las ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. A continuación, y debido a que el contenido de los tocas 32, diagonal 16 y 63, diagonal 16, enlistados como puntos 3 y 6 respectivamente del orden del día, son similares, se solicita la anuencia a los integrantes de este Pleno para realizar su estudio de manera conjunta. Si están ustedes de acuerdo, señores magistrados, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba la propuesta. Los puntos 3 y 6 del orden del día corresponden a los tocas 32, diagonal 16 y 63, diagonal 16, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia o de las sentencias dictadas el 1 de diciembre de 2015 y el 20 de enero de 2016 por el magistrado de la segunda sala en los procesos administrativos números 1082, diagonal segunda sala, diagonal 15 y 1354, diagonal segunda sala, diagonal 15 respectivamente, mediante las cuales se decretó la nulidad de los actos impugnados para efectos de que se emitiera uno nuevo, tomando en cuenta que los actores cuentan con documentales públicas que prueban su derecho. Como antecedentes de la litis, podemos señalar que el 24 de julio de 2015 y el 3 de septiembre del mismo año, 2 ciudadanos solicitaron al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato la activación de sus concesiones, la orden de alta y el plaqueo en lo que respecta a los títulos concesión que amparaban sus resoluciones positivas. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso en ambos casos lo siguiente: que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo
resguardo del registro público de concesiones y permisos del transporte adscritos a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre. Conforme con lo anterior, los ciudadanos afectados demandaron la nulidad de la respuesta ante este órgano de control de legalidad, procesos que fueron turnados a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad de los actos combatidos para el efecto de que se emitieran otros congruentes a lo peticionado, fundados y motivados, siguiendo los lineamientos de las resoluciones y tomando en consideración que las partes demandantes adjuntaron copia certificada de la documental pública con la que se acredita que la autoridad correspondiente les concedió permiso para prestar el servicio público de transporte taxi. Ante este panorama, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato presentó los recursos de reclamación que nos ocupa. El agravio expuesto en ambos recursos, donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante, es inoperante. Atentos a lo siguiente. En los actos impugnados, en los juicios de origen, la autoridad sostuvo lo siguiente, y cito textual, que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del registro público de concesiones y permisos de transporte adscritos a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre. Hasta aquí la cita. En las respectivas contestaciones de demanda, la autoridad planteó como excepción lo mismo. En las dos sentencias, con relación a la excepción anteriormente mencionada, el ACU determinó, cito textualmente, la parte accionante acreditó con la copia certificada por el notario público la resolución definitiva dictada dentro del expediente, que estableció a su favor la concesión solicitada, en virtud de haber comprobado que se satisficieron los requisitos establecidos para este efecto. Hasta aquí la cita. En los recursos de reclamación que nos ocupan, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en sus recursos lo que argumentó en los actos impugnados y en sus escritos de contestación, y que fue debidamente contestado por el ACU en sus sentencias. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en sus escritos de contestación y que ya fueron dilucidadas por el magistrado, sin combatir lo expuesto en las sentencias. En el orden de ideas precisado, se propone a este Pleno confirmar las resoluciones dictadas por el magistrado de la segunda sala. Señores magistrados, a continuación se someten a votación las resoluciones de los tocas en un primer momento, 32/16, listado como punto tercero del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del toca 63/16, listado como punto sexto del orden del día. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Nuevamente, y debido a que el contenido de los tocas 36/16 y 55/16, enlistados respectivamente como puntos 4 y 5 del orden del día, son similares, se solicita la anuencia a los integrantes de este pleno para realizar su estudio de manera conjunta. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Se aprueba la propuesta. Como puntos 4 y 5 del orden del día fueron listados los tocas 36/16 y 55/16, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada en contra de las sentencias dictadas el 26 de noviembre de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en los procesos administrativos 871/Cuarta Sala, /15 y 1048/Cuarta Sala, /15, respectivamente, mediante los cuales se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado por los demandantes. Como antecedentes de la litis, podemos señalar que el 22 de mayo y el 17 de julio de 2015, dos ciudadanos solicitaron al Director General de Transporte del Estado de Guanajuato la activación de sus concesiones, la orden de alta y plaqueo, argumentando que eran beneficiarios de una concesión. En respuesta, el Director General de Transporte del Estado expuso en ambos casos lo siguiente, y cito textualmente,
que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscritos a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre, razón por la cual resulta improcedente acordar de conformidad su petición. Hasta aquí la cita. Inconforme con lo anterior, los ciudadanos afectados demandaron la nulidad de la respuesta del Director General de Transporte ante este órgano de control de legalidad, procesos que fueron turnados a la cuarta sala de este tribunal. La cuarta sala determinó la nulidad de los actos combatidos y reconoció el derecho solicitado por los demandantes. Ante este panorama, el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato presentó los recursos de reclamación que nos ocupan. El primer agravio, expuesto en ambos recursos, donde la demandada expone que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno, es inoperante en atención a las siguientes consideraciones. En las contestaciones de demanda vertidas en los procesos de origen, la autoridad planteó como excepción que no se encontraban dentro de sus archivos registro de concesionamiento alguno en favor de los actores. En sus sentencias, con relación a la excepción antes mencionada, el ACU determinó que los accionantes acreditaron con copias certificadas por notarios públicos que son concesionarios y que la demandada no tomó en cuenta esta situación. De aquí que si en el acto impugnado no se refutó el título concesión y en la secuela procesal se demostró que se hubiera iniciado procedimiento de revocación alguno o se haya extinguido la multicitada concesión, resulta incuestionable que los derechos amparados por esta siguen surtiendo sus efectos legales. De lo anterior, se desprende que el magistrado Acuo contestó la excepción de la autoridad, que la autoridad plasma en su escrito de contestación, relativa a que no encontró en sus archivos el acto de concesionamiento que enuncia la demandante, refiriendo a grandes rasgos que la parte actora acreditó ser concesionario con prueba documental pública del título concesión y que en todo caso la omisión de la Dirección General de Transporte de tener actualizado su archivo no debe trascender a la esfera jurídica del ciudadano, máxime que acreditó con prueba idónea su prerrogativa de ser concesionario. De ahí que se estime inoperante el primer agravio que expone la autoridad demandada en estos dos recursos, en donde repite lo que ya argumentó en sus escritos de contestación y que fue debidamente resuelto por el ACUO. El segundo agravio que se plantea en ambos recursos es infundado toda vez que ha quedado acreditado en el proceso de origen que los accionantes del juicio de origen ya son titulares de una concesión del servicio público de transporte sin ruta fija, esto es un taxi, razón por la cual no se condenó a la Dirección General de Transporte a la emisión de un título de concesión, facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo, conforme a lo previsto por el artículo 3 del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, sino que se le condenó a proseguir con los trámites legales a fin de que los accionantes exploten la concesión gubernativa que ya detentan. En el orden de ideas planteado, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar las sentencias impugnadas. Señores magistrados, a continuación se someten a votación las ponencias que han sido expuestas. En un primer término se somete a votación la resolución del TOCA 36/16, que fue listada como punto cuarto del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba la resolución. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 55/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba la resolución 55/16, que fue listada como punto quinto del orden del día. A continuación, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias, presidente. Compañeros magistrados, señor secretario general, primeramente se expone el proyecto relativo al TOCA 37/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el actor en el proceso administrativo 440, cuarta sala, 2015, en contra de la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2015, dictada por el magistrado de la cuarta sala. A manera de preámbulo, es pertinente señalar lo siguiente. El proceso de origen fue promovido en contra de la resolución negativa ficta que recayó al escrito mediante el cual el actor solicitó al Ayuntamiento de San Diego de la Unión
que se giraran instrucciones a la Tesorería Municipal a fin de que se le pagara el salario que le corresponde a su grado de policía, así como las diferencias salariales que dejó de percibir desde que ingresó a la institución policial. En la sentencia recurrida, la Sala decretó el sobreseimiento al considerar que no se acreditó la existencia de la resolución negativa ficta en virtud de que la solicitud no fue formulada por un gobernado. En su expresión de agravios, el recurrente sostiene que la solicitud que planteó al ayuntamiento no la formuló con el carácter de autoridad porque su petición no está relacionada con las funciones inherentes a su cargo como policía, sino con las prestaciones a las que tiene derecho por el desempeño de sus funciones. Además, el inconforme refiere que la relación que guardan los policías con el Estado es de naturaleza administrativa. Por lo tanto, las decisiones que dicha entidad llegase a tomar, como en este caso el silencio administrativo que se reclama ante la solicitud del pago de un salario en igualdad de condiciones, solo puede considerarse un acto de autoridad en los términos del artículo 153 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Le asiste la razón al recurrente. Ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la relación entre el Estado y los miembros de las instituciones policiales de los municipios es de naturaleza administrativa, porque así se colige del artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, lo que implica que las relaciones que entablan son de suprasubordinación, pues la voluntad del Estado se impone directamente y de manera unilateral, sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la propia Constitución. Ahora, conforme a los artículos 153 y 154 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa y 5, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica Municipal, la figura de la negativa ficta se configura cuando un particular formula al ayuntamiento una petición y ésta no es resuelta en el plazo de 20 días. Lo anterior significa que el titular del derecho que emana de los citados preceptos normativos es el gobernado en general. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y la autoridad es preponderante para la existencia de la citada prerrogativa en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de suprasubordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la gestión que le formule el particular y procede el proceso administrativo ante la omisión relativa de la autoridad por la configuración de la negativa ficta. Sobre tales consideraciones, es inconcuso que sí se configuró la negativa ficta impugnada en el proceso de origen, precisamente porque la relación que el actor como policía municipal guarda con el municipio de San Diego de la Unión es de suprasubordinación y por ello es titular del derecho subjetivo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal, de modo que la autoridad estaba obligada a dar contestación a la petición que le formuló. Luego, como el ayuntamiento no agregó al proceso alguna constancia que desvirtuara la falta de contestación que se le imputa, debe colegirse que por ficción de la ley, la petición del actor fue resuelta en sentido negativo a sus intereses. Por tanto, ante lo fundado del agravio hecho valer, a criterio de esta ponencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción, lo que implica que deberán analizarse los aspectos que no fueron abordados por la Sala. Enseguida se analizarán los argumentos de la autoridad demandada respecto a las causas de improcedencia y sobreseimiento que desde su perspectiva se actualizan en el proceso de origen. Por un lado, la autoridad encausada señala que se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción 6 del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2015, el secretario del Ayuntamiento dio contestación al escrito petitorio del actor dentro del plazo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal, impidiendo con ello la configuración de la negativa ficta. Además, la autoridad alega que tampoco se configura la negativa ficta porque antes de que el actor presentara la demanda ya percibía la remuneración que le corresponde de acuerdo a su grado. Los planteamientos anteriores son infundados. Lo anterior resulta así, en primer lugar, porque el actor dirigió su petición al Ayuntamiento de San Diego de la Unión, así que la obligación de dar respuesta era de esa autoridad. Por ello, el oficio de fecha 24 de febrero de 2014, suscrito por el secretario del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, no demuestra que el Ayuntamiento hubiera dado respuesta a la solicitud en comento,
Más aún, porque en el citado oficio ni siquiera se indica el acto delegatorio en mérito del cual el cuerpo edilicio hubiera encomendado al secretario dar respuesta a la solicitud del actor. Además, el hecho de que a la fecha en que se presentó la demanda el actor ya percibía la remuneración que le corresponde de acuerdo a su grado, tampoco impide que se actualice la negativa ficta, habida cuenta que esa no fue la única petición que formuló el actor, pues también solicitó el pago de las diferencias salariales que no percibió desde que ingresó a la institución policial. Así, la falta de respuesta completa a las peticiones formuladas por el actor es suficiente para considerar que en la especie sí se configuró la negativa ficta. En otro orden de ideas, la autoridad demandada sostiene que se configura el supuesto previsto en la fracción 4 del artículo 261 del Código de la Materia, porque el actor consintió expresamente prestar sus servicios en los términos establecidos en los contratos individuales de trabajo de fechas 4 de marzo y 6 de junio de 2014, y por ello resultaba improcedente el pago de las diferencias salariales que el actor no percibió desde su ingreso a la institución policial. Tal argumento es inatendible, porque las causas de improcedencia constituyen aspectos que precisamente impiden analizar el fondo de la controversia planteada, es decir, la legalidad del acto. Luego, como en el argumento en cuestión la autoridad medularmente alega que lo peticionado por el actor no es jurídicamente factible, es inconcuso que tal planteamiento resulte inatendible, porque implicaría analizar el mérito de lo decidido por la autoridad al negar fictamente las peticiones que formuló el actor, es decir, significaría estudiar la legalidad de la resolución impugnada. Ahora, en relación a los disentimientos expresados por el actor en la ampliación de demanda, a criterio de esta ponencia, uno de ellos resulta fundado y suficiente para decretar la nulidad de la resolución impugnada. Previo a exponer las consideraciones de que se sustenta la anterior conclusión, es necesario realizar la siguiente precisión. Como se ha mencionado, la resolución impugnada tiene su antecedente en el escrito petitorio que el actor dirigió al Ayuntamiento de San Diego de la Unión, solicitándole que girara instrucciones a la Tesorería Municipal en dos sentidos. Primero, para que se le pagara el salario que le corresponde de acuerdo a su grado de policía. Y segundo, para que se realizara el pago de las diferencias salariales que dejó de percibir desde su ingreso a la institución policial. Al contestar la demanda, la autoridad exhibió copia certificada de 2 recibos de nómina a nombre del actor, elementos probatorios que acreditan plenamente que a partir del 1 de marzo de 2015 el actor percibe una remuneración quincenal bruta de 3,857.33 pesos, es decir, una cantidad mayor a la que recibía con anterioridad a esa fecha, con lo cual se satisface una de las solicitudes formuladas en el escrito petitorio. Ante tales circunstancias y considerando que durante la sustanciación del proceso la autoridad demandada sostuvo la negativa al pago de las diferencias salariales que solicitó el actor, se precisa que el estudio de legalidad de la resolución impugnada se enfocará únicamente a este aspecto. Ahora bien, en su escrito de ampliación de demanda, el actor sustancialmente sostuvo la falta de fundamentación de la resolución impugnada al señalar que la autoridad no citó ninguna norma jurídica que justificara la negativa al pago retroactivo. Como se adelantó, tal argumento resulta fundado. De acuerdo con el artículo 282, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en caso de negativa ficta al contestar la demanda, la autoridad debe dar a conocer al gobernado los fundamentos y motivos por los cuales se configuró la negativa ficta, a efecto de que éste puede impugnarla, pues sólo así se garantizará su derecho previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal y se cumplirá la correlativa obligación de la autoridad de fundar y motivar los actos que incidan en la esfera jurídica de los gobernados. Por tanto, si la autoridad no procede en los términos indicados, transgrede el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional y la negativa adolecerá de falta de fundamentación y motivación. En cuanto al deber de las autoridades de fundar y motivar los actos que afecten a las personas, tal requisito se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada, mientras que su incumplimiento puede darse de dos formas, a saber, que el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto.
Sobre tales premisas, es inconcuso que la resolución impugnada en el proceso de origen no satisface el requisito de debida fundamentación y motivación, como enseguida se expondrá. El Ayuntamiento de San Diego de la Unión, al contestar la demanda, sostuvo que resultaba improcedente la petición del actor relativa al pago de las diferencias salariales que no percibió desde su ingreso a la institución policial, porque el propio demandante aceptó prestar sus servicios en los términos pactados en los contratos individuales, en los cuales se estableció que recibía 2.500 pesos por sus servicios como policía. Sin embargo, como bien apuntó el actor al ampliar su demanda, la autoridad no citó las normas jurídicas que sustentarán su determinación. Además, las razones que expone la autoridad son incorrectas, porque de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, como integrante de una institución policial, el actor está excluido del régimen laboral, razón por la cual no puede vinculársele a una relación de esa naturaleza, incluso a pesar de que el mismo actor haya firmado los contratos que exhibió la autoridad demandada. En tales circunstancias, evidente resulta que la resolución impugnada no satisface el requisito de debida fundamentación y motivación, pues no se invocaron las normas jurídicas que sustentaran la negativa de acceder a lo solicitado por el actor, aunado a que se apreciaron incorrectamente los hechos al considerar que el actor aceptó la cantidad de 2.500 pesos por la prestación de sus servicios como policía, ya que la relación entre el actor y el municipio es de índole administrativa, razón por la cual no puede estar sujeta a las condiciones establecidas en los contratos individuales de trabajo que ofreció la autoridad. Por tanto, a criterio de esta ponencia, lo procedente es decretar la nulidad de la resolución impugnada de conformidad con los artículos 300, fracción segunda, y 302, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Corresponde ahora analizar la procedencia de las pretensiones ejercidas por el actor referentes al reconocimiento de un derecho y de condena a la autoridad demandada. En principio, a criterio de esta ponencia, ha quedado satisfecha la pretensión del actor relativa al reconocimiento de su derecho a recibir la remuneración que le corresponde de acuerdo a su grado de policía, porque como ya se expuso, las copias certificadas de los recibos de nómina que aportó la autoridad demuestran plenamente que a partir del 1 de marzo de 2015, el actor percibe una remuneración quincenal de 3.857.33 pesos, con lo cual se satisface una de las peticiones formuladas en el escrito petitorio. Por otro lado, esta ponencia considera que resulta procedente reconocer al actor el derecho al pago de las diferencias que resulten entre lo que percibió y lo que percibían otros miembros de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de San Diego de la Unión con su mismo rango durante el periodo del 5 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015, y en consecuencia condenar a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Tal conclusión se apoya en las siguientes razones. En el escrito petitorio y en la demanda, el actor refirió que por el desempeño de sus funciones como policía recibía quincenalmente la cantidad de 2.500 pesos, mientras que otros miembros de la institución policial con ese mismo rango reciben 3.673.66 pesos. Hasta aquí, evidentemente, correspondía al actor demostrar que la remuneración que percibía era inferior a la que recibían otros miembros de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de San Diego de la Unión con su mismo rango. Sin embargo, la propia autoridad demandada relevó al actor de esa carga probatoria, ya que en el escrito de contestación señaló que era falso que el sueldo del actor fuera inferior al de otros miembros que tienen la misma categoría y que el salario que percibe es conforme al presupuesto. Así pues, como la negación de la autoridad demandada encierra una afirmación, ésta se encontraba obligada a probar que la cantidad que percibió el actor a razón de 2.500 pesos era igual a la de otros miembros que tienen la misma categoría y que ese importe era el que le correspondía de acuerdo con el presupuesto. Luego, como la autoridad demandada no aportó prueba alguna que demostrara la anterior, debe tenerse por cierto lo manifestado por el actor en el escrito petitorio, así como en la demanda, en el sentido de que la remuneración que percibía era inferior a la que recibían otros miembros de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de San Diego de la Unión con su mismo rango. Ahora bien,
Como en el expediente no existe algún elemento que justifique el trato diferenciado que recibió el actor, a criterio de esta ponencia, lo procedente es reconocer el derecho solicitado por el actor y condenar a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Con base en las consideraciones expuestas, esta ponencia propone, primero, revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción. Segundo, decretar la nulidad total de la resolución impugnada. Tercero, declarar que ha quedado satisfecha la pretensión del actor relativa al reconocimiento de su derecho a recibir la remuneración que le corresponde de acuerdo a su grado de policía. Y cuarto, reconocer al actor su derecho al pago de las diferencias que resulten entre lo que percibió y lo que percibían otros miembros de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de San Diego de la Unión con su mismo rango durante el periodo del 5 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015 y, en consecuencia, condenar a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Ha sido expuesta la resolución del TOCA 37/16. A continuación se somete a votación el mismo. Quienes estén de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Magistrada Guillermina Baldomino, tiene usted nuevamente el uso de la voz, ahora para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias. Finalmente, esta tercera sala expone el proyecto relativo al TOCA 57/16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el Director General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado, autoridad demandada en el proceso administrativo 1097/4 sala/2015, en contra de la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2015, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, es pertinente referir que el proceso de origen se promovió en contra del acto mediante el cual el encargado del despacho de la Dirección General de Transporte negó la solicitud que formuló el actor referente a la activación de una concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, así como la autorización del alta y la expedición de placas. En la sentencia recurrida, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que el Director General de Transporte realizara las gestiones conducentes a fin de que se expidiera el título concesión a favor del actor y, hecho lo anterior, le indicara con toda precisión los pasos a seguir para explotar materialmente el título referido. En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente señala que, de acuerdo con el artículo 17, fracción 9 de la Ley de Tránsito y Transporte, corresponde a la Dirección General de Transporte mantener actualizados los archivos, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice al actor la prestación del servicio público en cuestión, entonces es incorrecto que el demandante tenga un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior es inoperante, porque no cuestiona las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por la inconforme. En el considerando cuarto de la sentencia recurrida, la Sala determinó que la copia certificada de la resolución de fecha 31 de enero de 1994, emitida por el entonces Secretario de Gobierno del Estado, constituía un documento público que, en términos del artículo 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, acreditaba plenamente que al actor se le otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León. Asimismo, la Sala resaltó que no existía constancia de que esa concesión se hubiera revocado o invalidado, de modo que debía considerarse que los derechos emanados de la referida resolución emitida por el Secretario de Gobierno del Estado a favor del actor seguían surtiendo sus efectos. La Sala también precisó que del artículo 17, fracciones 1 y 9 de la Ley de Tránsito y Transporte, se desprendía la obligación a cargo de la autoridad demandada de cumplir y hacer cumplir los decretos y demás disposiciones dictadas sobre la materia, y cuidar que se encuentren permanentemente actualizados los registros, archivos y controles de esa dependencia a su cargo, así como la obligación de que se expidan los documentos y demás dispositivos correspondientes a vehículos. De modo que si la resolución que el actor presentó en copia certificada no está en sus archivos, tal omisión no es imputable al actor, sino a la autoridad.
Finalmente, la Sala determinó que el acto impugnado se encontraba indebidamente fundado y motivado, pues desconocía derechos adquiridos del actor que, al margen de que se constataran en los archivos de la autoridad, lo relevante es que existen y son válidos. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó en el acto impugnado y en la contestación de demanda. De ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la Sala debió resolver que la autoridad demandada era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer al actor el carácter de concesionario, ya que se trata de una facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar la solicitud a la autoridad competente. Tal disconformidad es inoperante porque está sustentada en una premisa errónea, en virtud de que, contrario a lo señalado por la autoridad recurrente, como se refirió con anterioridad, la Sala decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que el director general de Transporte realizara las gestiones conducentes a fin de que se expidiera el título concesión a favor del actor, y hecho lo anterior, le indicara con toda precisión los pasos a seguir para explotar materialmente el título referido. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Ha sido expuesta la resolución del TOCA 57/16. A continuación, señores magistrados, se somete a votación esta resolución. Quienes estén a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 14 del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrado presidente, secretario. Inicio con mis ponencias. Me refiero al TOCA 45/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 7 de enero de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo número 800/15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los 4 agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los actos dentro del inicio, sustanciación y determinación del expediente 383/14, así como la resolución PJA 051/15 y las sanciones impuestas. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal declaró la nulidad de los actos impugnados, básicamente porque la resolución se encontró indebidamente motivada, ya que la autoridad demandada omitió señalar los motivos por los que resultaba aplicable a la parte accionante el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 37 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato. Es decir, omitió expresar las razones y circunstancias especiales del por qué se le considera un gran generador. Inconforme con esta determinación, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. En los agravios marcados como primero y segundo, el recurrente básicamente argumenta que le depara perjuicio que la CUO haya recurrido a la causa de pedir, porque en realidad superó la queja deficiente del actor al introducir planteamientos que rebasan lo señalado y pedido por el actor en su escrito de demanda. A juicio de esta ponencia, dichos agravios resultan infundados para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque no se debe perder de vista que este tribunal, acorde con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, ha adoptado el criterio que es suficiente que el promovente exprese en su demanda con claridad la causa de pedir, para que el juzgador se encuentre obligado a estudiarla en la sentencia. Tampoco debe pasarse por alto que el artículo 17 constitucional
contempla a favor de los gobernados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a la justicia, el cual no solamente supone el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que también comprende el derecho a que dichos órganos conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determine el contenido y la extensión del derecho deducido. Si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de un amplio contenido, que significa cuando una persona enfrenta una controversia ante un juez o tribunal, se debe hacer justicia en todos los aspectos relacionados con este juicio, y si ese tribunal es un órgano del Estado encargado de impartir justicia, entonces es claro que se encuentra obligado a dictar la resolución correspondiente, resolviendo el fondo de lo que realmente pretenden los particulares, para cumplir con el principio de completitud, consignado en el artículo 17 de la Constitución Federal, sin que ello signifique que se aparte de la litis por haber abordado una cuestión que se haya planteado genéricamente, como es que la resolución impugnada se encontrara indebidamente fundada y motivada, pues esta ponencia coincide con la sala quo de que a pesar de esta imprecisión subsiste la causa de pedir, expresada por el actor en sus conceptos de impugnación, de ahí lo infundado del agravio que nos ocupa. Por otro lado, el agravio marcado como tercero, en donde quien recurre alega que le causa agravio que en la fijación de los puntos controvertidos el acuo haya destinado 8 fojas a la transcripción de los conceptos de impugnación presentados por la parte actora y que en un solo párrafo refiere a lo que al respecto manifestó la autoridad demandada, porque a su juicio con eso se constata la parcialidad del resolutor, a juicio de quien presenta esta ponencia es inoperante. Se afirma lo anterior porque con ese argumento el recurrente no desvirtúa las consideraciones que sustentan la sentencia ahora recurrida, sino que únicamente controvierte la parte en la que el acuo parafraseó lo dicho por las partes en sus respectivos escritos. Sin embargo, es innegable que ello no puede causarle agravio alguno que deba ser reparado, por ser esa parte de la sentencia solamente una reseña o síntesis de lo legado por las partes con carácter exclusivamente informativo, lo que no trasciende ni es determinante en el sentido del fallo. Máxime, si consideramos que el recurso de reclamación previsto por el artículo 308 del Código que nos incumbe tiene como finalidad combatir la legalidad de las consideraciones que se apoya la sentencia en materia de dicho recurso. Finalmente, el agravio marcado como cuarto, en donde el recurrente manifiesta que le depara perjuicio que la quo en su sentencia haya omitido considerar y fijar como punto controvertido lo que se señala en la contestación de demanda, en particular lo relativo a la contestación del punto 4 de los conceptos de impugnación, a consideración de esta ponencia es igualmente inoperante, pero por una cuestión diversa a la ya tratada. Ello es así porque si bien en la sentencia que ahora se revisa, el acuo no hizo consideración alguna respecto a la disertación vertida por la autoridad demandante en su escrito de contestación de demanda, específicamente a lo relativo a la contestación del punto 4 de los conceptos de impugnación. Ello debe entenderse en el sentido que la sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez del acto impugnado. Esto es, el acuo consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. De esta manera, ante lo infundado de los agravios primero y segundo y lo inoperante del tercero y el cuarto, lo procedente a juicio de la presente ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 45, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mis ponencias con el TOCA 62, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del subprocurador B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 11 de enero del 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 818, diagonal 15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los 4 agravios hechos valer, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución de fecha 16 de abril de 2015, notificada el día 20 de ese mismo mes y año. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites,
El magistrado de la segunda sala de este tribunal declaró la nulidad de la resolución impugnada por resultar fruto de un acto viciado de origen, pues el acuerdo de inicio del procedimiento de inspección de fecha 16 de febrero de 2015 se encuentra indebidamente fundado y motivado por dos razones. La autoridad demandada instauró el procedimiento por inobservancia de los artículos 40 y 41 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado de Guanajuato. Sin embargo, los citados numerales contienen diversas fracciones y la autoridad no refirió cuál es la aplicable al caso. Le fue requerido al actor el registro y autorización como generador de residuo de manejo especial. No obstante, nunca se expuso el motivo por el cual el ciudadano debía contar con tal registro y autorización. Inconforme con esa determinación, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. En el agravio marcado como primero, quien recurre alega que le causa agravio que la CUO no haya fijado de forma clara y precisa los puntos controvertidos, toda vez que en lo relativo al acto impugnado literalmente señaló que era la resolución del 17 de abril de 2015. Sin embargo, el ACUO se limitó a resolver respecto del acuerdo del 16 de febrero del mismo año. A juicio de esta ponencia resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque, contra lo aducido por el recurrente, el ACUO sí fijó de forma clara y precisa los puntos controvertidos, pues jamás perdió de vista que el acto impugnado lo constituye la resolución del 17 de abril del 2015. Empero fue muy puntual al referir lo siguiente, cito textualmente: de acuerdo con la causa de pedir que se desprende de la demanda, el accionante se inconforma con el acuerdo de inicio de 16 de febrero del 2015. En consecuencia, este juzgador centrará a continuación su estudio en este acto. De este modo, es preciso señalar que el acuerdo de inicio 16 de febrero de 2015 no constituye un acto definitivo para la interposición del proceso administrativo, sino que solo forma parte de las etapas de un procedimiento de verificación ambiental. Por tanto, considerando que la legalidad de los actos que medien entre el inicio del procedimiento hasta el dictado de la resolución definitiva solo puede ser cuestionada en el proceso administrativo una vez que se dictate que aquella, tal como acontece en la especie. Entonces, se parte el análisis de la legalidad del citado acuerdo de inicio 16 de febrero del 2015. De ahí lo infundado el agravio que nos ocupa. En los agravios marcados como segundo y tercero, el recurrente básicamente argumenta que le depara perjuicio que la CUO haya recurrido a la causa de pedir, porque en realidad suplió la queja deficiente del actor. A juicio de esta ponencia, dichos agravios resultan igualmente infundados para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque no se debe perder de vista que este tribunal, acorde con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegios del circuito, ha adoptado el criterio de que es suficiente que el promovente exprese en su demanda con claridad la causa de pedir para que el juzgador se encuentre obligado a estudiarla en la sentencia. En ese sentido, el hecho de que la CUO haya declarado la nulidad de la resolución impugnada, partiendo del análisis de la legalidad, acuerdo de inicio de procedimiento de inspección de fecha 16 de febrero, en nada agravia al recurrente, pues ello lo hizo con la única finalidad de ser exhaustivo y cumplir con el mandato de justicia completa que consagra el referido 17 constitucional. En otras palabras, si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de un amplio contenido, que significa que con una persona enfrente a una controversia ante un juez o tribunal, se debe hacer justicia en todos los aspectos relacionados con este juicio. Finalmente, el agravio marcado como cuarto a consideración de esta ponencia resulta ser igualmente inoperante. Se afirma lo anterior porque con las manifestaciones vertidas por quien recurre no se logra desvirtuar la sentencia recurrida en la medida que no evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad de los actos impugnados, sino que únicamente se limita a alegar genéricamente que la CUO pierde de vista que en el expediente de referencia el demandante confesó que es generador de residuos de manejo especial y que al momento de realizar la visita de inspección y al momento de sustanciar el procedimiento no contaba ni con el registro ni con la autorización respectiva. Sin embargo, es evidente que estas manifestaciones resultan ineficaces, puesto que eso fue precisamente lo que debió de verter como motivación del acto consistente en el acuerdo de inicio de procedimiento de inspección de fecha 16 de febrero del 2015 y no expresarlo hasta este momento, es decir, en el cuerpo del escrito de reclamación. De manera que al hacerlo hasta ahora lleva a concluir que lo que pretende quien recurre con esas manifestaciones es mejorar la motivación de su acto. Sin embargo, no es posible a criterio de esta ponencia analizar los nuevos motivos introducidos por la autoridad en el recurso de reclamación, ya que de conformidad con el primer párrafo del artículo 282 del Código que nos incumbe, no es permitido que a través de un curso de expresión de agravios la autoridad recurrente pretenda mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado.
toda vez que si el magistrado resolutor, al emitir su resolución, se basó para el estudio de dicho acto en los fundamentos y razonamientos de este, entonces no es técnico que el recurrente pretenda ahora, a través de los agravios, introducir datos o razonamientos no contenidos en él, pues los actos administrativos deben contener su propia fundamentación y motivación y no constar en un documento distinto. De ahí lo inoperante del agravio que nos ocupa. De esta forma, ante lo infundado, los agravios marcados como primero, segundo y tercero e inoperante el cuarto, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 62/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 16º del orden del día, se solicita al señor secretario de cuenta a este pleno con los asuntos generales. Gracias, magistrado. Procedo. En esta ocasión, como único asunto general, se somete a consideración el escrito asignado por la contadora Marisol Hernández Pérez, secretaria técnica del Consejo Administrativo, mediante el cual informa que se tuvieron por presentados y acordados los lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional para el ejercicio fiscal 2016, remitiéndose dicho documento a este pleno para efectos de su aprobación de conformidad con lo expuesto por los artículos 16, fracción 12ª de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional y 11, fracción 8ª de su reglamento interior. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el documento presentado? No habiendo comentario alguno, se somete a su consideración, por lo que quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Ha sido aprobado. Adelante, señor secretario. Serían todos los puntos generales, magistrado presidente. Bien, no habiendo más puntos listados en esta sesión, se da por concluida la misma, siendo las 11:50. Señora magistrada, señor magistrado, muchas gracias por su asistencia y participación. Gracias, señor secretario.